Estás en sintonía de Luxor TV y hoy quiero platicar con ustedes sobre diversos tópicos interesantes que están pasando en nuestro proyecto de One Ecosystem. Ya regresamos. Bueno, estoy aquí en este sofá cómodo para conversar con ustedes sobre nuestro proyecto de One Ecosystem. Como ustedes saben, el periodo de calificaciones termina este 30 de noviembre y he recibido muchas noticias acerca de ustedes preguntando cosas y hace poco me escribe un IMA diciéndome: Eric, hay mucho silencio en la compañía, ¿qué está pasando? Y yo les digo a ustedes, quiero informarte que nunca ha existido tantas noticias sobre esta compañía tan de seguidas como en el pasado. Como ustedes recuerdan, antes las noticias venían de los líderes, de los grandes diamantes. Iban con la noticia que el corporativo les daba y no los daban a todos en la comunidad. Ahora las cosas han cambiado y la información viene directa de la compañía a través de canales de divulgación directos que son del corporativo, utilizando las redes sociales que todos conocemos. Hay muchas. Aquí les dejo este enlace donde están estas redes sociales para la comunidad LATAM y pueden entrar allí. Todos sabemos que la compañía nos mantiene informados día a día, semana a semana, mes a mes. Ahora hay un silencio porque, lógico, está terminando este periodo de calificaciones y aunque ustedes no lo crean, hay personas que están trabajando el proyecto y están involucrando más personas para que se enteren de lo que es One Ecosystem. Es un beneficio para ti, es un beneficio para mí, porque hacemos crecer la comunidad, nuestra moneda adquiere más valor. Entonces viene un periodo interesante que es diciembre. ¿Qué va a pasar en diciembre? Ya nos daremos cuenta. ¿Qué cosas pueden pasar? Lo que yo he escuchado y los videos que he publicado y que ha dicho el corporativo. Posiblemente el sitio web. Quizás el One Voyage. No lo sé. Tenemos que esperar que ellos lo avisen públicamente. Pero es lo que yo pienso que puede venir para diciembre. Lo que está próximo y muy cerca es el evento de Vietnam, Next Level. Y si tú buscas la palabrita Next Level, búscala en Google y pongan Next Level Trading para que ustedes vean lo que eso significa. Tiene un significado interesante. Entonces ponen en el diseño, hicieron de Next Level Vietnam las barras. Es conocido que para ese evento van a lanzar el One Forex ya de forma oficial, y para poder lanzar un One Forex de forma oficial es vital que la compañía tenga dentro de esa plataforma carteras de los 7 pares de criptomonedas que ellos anunciaron anteriormente en septiembre que iban a estar en el One Forex. Carteras digitales conectadas a la blockchain para poder hacer el trading y utilizar la plataforma. Muy interesante. Lo otro es que van a lanzar el One Vita, y el One Vita es un proyecto poderoso porque es un producto físico. Y este producto físico va a requerir de una cadena de distribución, que hasta donde tengo entendido eso ya lo han estado trabajando, pero toda la información la van a dar en Vietnam. El otro producto, como les dije, el One Voyage, esperemos que salga en diciembre. Si es así, sería fabuloso porque la comunidad de One Ecosystem podría observar los viajes a Vietnam y hacer las compras para probar la plataforma. Esperemos que lo hagan. Si no, bueno, tenemos que esperar entonces que lo lancen también en febrero en Vietnam. Lo otro que queda en suspenso, que yo no puedo certificar ni validar que eso es así porque soy un IMA al igual que ustedes, es el lanzamiento de la cadena de bloques, el contrato inteligente de One Ecosystem a público, a la mainnet principal de Ethereum. ¿Será que en Vietnam lo anunciarán? No lo sé.
habría que estar allá o esperar que llegue ese día y que escuchemos si va a ser así. ¿Será que lo van a anunciar después de ese evento o más adelante? Esperemos que en el 2023 ellos den este anuncio. Es de vital importancia que a nivel técnico se pueda validar nuestra cadena de bloques y que todo el universo de la criptografía sepa ya que One Ecosystem tiene su token RC20 llamado One y que está disponible para todos aquellos que quieran entrar al proyecto. Miren, ustedes no deben ponerse ansiosos ni complicados con esto de que si va público, que si no va público. Todo tiene su tiempo y su momento preciso. Lo que sí yo escuché en Colombia a finales de enero es que el CEO de la compañía nos dio más o menos un breve resumen de lo que es el libro blanco y anunció que 12 meses después se iba a lanzar la cadena de bloques a público. Eso está escrito, eso está dentro de su back office, pero vuelvo y les repito, las compañías a veces se complican y a veces se atrasan el lanzamiento de un proyecto en particular. Y estas cosas pues suceden, es normal que pase. Lo importante es que vamos avanzando, vamos a tener nuevos productos, vamos a poder desarrollar la red con estos nuevos productos y generar ingreso a nuestras familias utilizando nuestros One y utilizando toda la tecnología que One Ecosystem está desarrollando para la comunidad. Eso me tiene muy entusiasmado. No solo vas a poder vender el One Academy, vas a poder vender los productos que son de el One Vita, vas a poder vender todo lo que es el One Forex y el One Voyage. Entonces, con estas herramientas vamos a poder entrar a un nuevo universo de redes de mercadeo con estos productos. Tú decides cuál es la línea que más te gustaría desarrollar y aprovechas que tienes tus One para poder generar algo de ingreso familiar a través del uso al 50% de lo que ofrezca la compañía. De momento, pues esto era básicamente lo que quería tocar hoy. Espero que se encuentren muy bien allí donde están y será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias por tu atención.